Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Géminis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Géminis, ¿tienes dudas? ¿Hay dudas dentro de lo laboral sobre qué va a pasar? La cosa está complicada, Géminis, sí te lo digo. Y sí es cierto que puede haber unos cambios dentro del trabajo, cambios que puede que te afecten a lo que al tiempo que dedicas en tu trabajo, y sí afecta al tiempo, afecta al dinero que cobras, Esto se podría dar dentro de 4 semanas aproximadamente. Géminis, que no estáis trabajando. Por un lado te veo como con la oportunidad de irte a otro lugar y de empezar por tu cuenta, o de montar algo, ¿no? Pero también hay mucha incertidumbre sobre esto porque se necesita un dinero para poder empezar en esto. Géminis, los que queráis echar para adelante con este proyecto, lo que estéis en esta situación, dicen que una persona muy cercana a ti podría echarte una mano. Pero que también deberías de tener en cuenta y valorar qué poder le darías tú a esta persona. Los Géminis que no estéis en esta situación, me dicen las cartas que tú puedes volver a un lugar del pasado por X tiempo, por un tiempo determinado. Los Géminis que tenéis un negocio, os veo mucho en la situación de no saber qué hacer en cuanto a unirte a alguien o no. Las uniones te traen malos recuerdos, o no son recuerdos, sino que tú tienes mal sabor de boca con esto de las sociedades o algo por el estilo, o de trabajar con alguien más. A ver, Géminis, no todo el mundo es igual, esto lo tienes que ver muy bien. Tú puedes obtener muchos beneficios de esto, dejando siempre claras las cosas desde un primer momento, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Bueno, mi queridísimo Géminis, respecto a tu economía, hablan de una estabilidad que tienes a día de hoy. La estabilidad que tienes no va a variar, porque marca mucho, te digo que no va a variar, porque marca mucho un temor por tu parte a que si tú caes enfermo o algo así. Veo mucho este pensamiento. Podría variar el tema de tu economía, por trabajo, evidentemente, por no poder asistir a trabajar. Esto es un pensamiento nada más, Géminis, esto no va a pasar. Aquí no dicen las cartas que esto vaya a pasar. Los Géminis que estéis esperando otro tipo de dinero que tenga que venir del exterior, dice, tú en el mes de diciembre vas a recibir noticias sobre esto. Y a partir de este mes, Géminis, pues tú deberías de tomar tus decisiones respecto a este dinero, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. Comunicaciones y más comunicaciones. Bien. Comunicaciones con una persona que dicen las cartas que es una persona que está en otro lugar y que tengas mucho cuidado. Estas son las primeras comunicaciones que salen. Mira, esta persona, la primera persona que sale, Géminis, que es una persona un poquito mayor que tú, así me lo simbolizan las cartas. Es una persona que tiene cargas familiares y es una persona
que en cierto modo tiene el pensamiento de irse a vivir a otro lugar. Aunque este pensamiento a ti no te lo digan, porque en ese lugar hay alguien más. Si esta persona da ese paso a irse a otro lugar, puedes dar por finalizadas esas comunicaciones. Si esto ocurre justo después, dicen las cartas, una persona más joven, Géminis, que esta otra persona, dice, llegaría a tu vida, pero llega de forma inestable, llega con cierta inestabilidad. Vamos a ver qué más. Hacen referencia a una persona que te va a traer un recuerdo o es muy similar sus acciones o su manera de ser a una persona que tú has tenido en el pasado. No es una persona de tu pasado, es muy similar. Bien, aquí hay un miedo tuyo, Géminis. El hecho de que esta persona quiera dar pasos grandes contigo te genera un miedo a ti. Bien, entonces yo aquí te diría, Géminis, ¿por qué todas las personas tienen que llevar un interés diferente al amor al compartir? ¿Por qué tiene que ser así? ¿O es que tú tienes un interés diferente? Vamos a ver qué más. Géminis, casados, solteros, que me he equivocado. Solteros. Esta persona es para relación estable, Géminis. Y para todos los Géminis que estéis en posición de tener hijos, podría haber hijos entre esta persona y tú, pero tienes que querer tú. Entonces, como te he dicho, en un primer momento es una persona que se muestra que llega a tu vida con cierta inestabilidad. Vamos a ver por qué llega con esa inestabilidad a tu vida. Y te voy a decir una cosa, en este caso no tengas miedo de que esta persona quiera dar pasos grandes contigo, ¿eh? No todo el mundo es igual, ¿eh, Géminis? Vamos a ver. Es una persona que está saliendo de una situación económica muy complicada. Por eso tú piensas que el interés de dar pasos grandes contigo es otro interés, no el interés de compartir contigo. Pues esa es la razón por la que tú piensas eso. No es así, Géminis. Es una persona que está saliendo de una situación muy complicada que tiene que ver con su economía y que está intentando encontrar su camino. Pero esto no tiene nada que ver con el amor y con los sentimientos que pueda tener esta persona, ¿eh, Géminis? Vamos a ver qué más. Muchas dudas, Géminis, muchas dudas por tu parte, y esto se puede alargar en el tiempo. El proceso de esta relación se puede alargar en cuanto a que hoy sí, mañana no, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces yo veo este detalle como que se podría alargar en el tiempo. Esto pues se podría alargar en el tiempo. Entonces en este caso, Géminis, yo te diría que igualmente, por mucho que tú quieras hacer las cosas a tu forma, las cosas llegan como llegan. Bien. Ya luego en el tema de que esta persona quiera dar pasos contigo, eres tú. Eso está en ti, que tú te des cuenta la razón por la cual esa persona quiere dar pasos importantes contigo. ¿Qué pasa? ¿Que tú no eres válido para querer dar un paso importante contigo? Eso es lo que tú tienes que pensar, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Géminis, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver.
Casados en convivencia y novios. Estáis pasando por algún tipo de estancamiento. Hay algo que no fluye, así lo dicen las cartas. Se nota algo en la relación que no termina de fluir, Géminis. Pero ya también te digo que esto es totalmente pasajero, porque aquí hablan las cartas de vosotros dos de cara al futuro, de una unión muy importante, aparte de la unión que sea tener un hijo. Es otro tipo de unión entre vosotros, Vamos a ver qué más. Géminis, casados en convivencia y novios. Debéis de arreglar algo que tiene que ver con el pasado. Algo que pasó que no se solucionó correctamente, así lo dicen las cartas. Luego, aparte, veo mucha situación. El interior de uno de los dos siempre está inestable, o muchas veces Géminis está inestable por las amistades del otro. Dice, generan mucha incertidumbre en las amistades de la otra parte, o como que se priorizan las amistades o algo por el estilo. Hay recompensas en esta relación, llegan recompensas y llega ese fruto, ¿no? Después de esa lucha. Vamos a ver qué más. Esta relación empezó con unos sentimientos muy, muy fuertes, ¿no? No es que no lo haya ahora, los sentimientos, sí lo hay. Lo que pasa es que también estáis centrados o enfocados en otra cosa. Bien, entonces, es verdad que ha sido una relación como muy retenida por ambas partes, Retenida en el aspecto de que ninguno de los dos se ha sentido libre totalmente, Y esto se debería de aclarar también. Vamos a ver qué más. Hay un pensamiento de vosotros, Géminis, que es de cara a futuro, ¿no? Que pensáis como que de cara a futuro se va a cruzar una persona y vamos a tener que tomar decisiones o tu pareja va a tener que tomar decisiones, ¿bien? A ver, Géminis, yo te voy a decir una cosa. Este tipo de pensamientos siempre van en base a algo, ¿no? A algo que ha sucedido entre vosotros. Hay muy mala información o muy mala comunicación entre vosotros y luego veo uno de los dos como que se deja mucho llevar por alguien en concreto. Cada vez que vais a hacer cambios importantes, como que todo va encaminado, lo que es a la tranquilidad, a la paz, siempre hay algo que interfiere en vuestra vida, Géminis, pero porque uno de los dos se deja llevar. Vamos a ver qué más. Dice, hay cosas que no se pueden paralizar, que no se pueden parar y que van a fluir. Van a fluir, o sea que yo veo algo que a vosotros os va a unir y es algo que tiene que ver con el pasado. Algo que os va a unir que tiene que ver con algo que planeasteis en un pasado que tiene que ver con el pasado, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Si te cuesta tomar una decisión, Géminis, es porque tú no lo tienes claro. Te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Ni más ni menos. Ese es el mensaje que te están dando las cartas. Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Géminis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Géminis y tu salud.
Buenas noticias para muchos de vosotros, ¿eh? Géminis, dicen que sí es cierto que puedas tener en estos próximos días algún tipo de dolencia con el tema del aparato digestivo, como náuseas, vómitos, algo así, ¿eh? De todas maneras, siempre te digo, Géminis, que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general. Géminis, y tu mensaje general. Es momento de terminar con algo y es momento de comenzar un nuevo camino. Así lo dicen las cartas. Es el momento de comenzar un nuevo camino o de pasar de una fase a otra de tu vida. Y eso hay que aceptarlo y llevarlo bien, Géminis. Ya me contaréis, te voy a dar un número 31 para esta semana, lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, Géminis, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.